¿Estás aprovechando al máximo las oportunidades que se te presentan o te encuentras paralizado por el miedo? En este video, exploraremos una de las parábolas más poderosas que Jesús nos dejó, la parábola de los talentos. Acompáñame a descubrir cómo esta enseñanza puede transformar nuestra manera de vivir, motivándonos a ser valientes y a multiplicar los dones que hemos recibido. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Fijaos en vuestra asamblea, hermanos, no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que, lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. A Él se debe que vosotros estéis en Cristo Jesús, el cual se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santificación y redención. Y así, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Salmo responsorial. A cada estrofa del Salmo respondemos, dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo. Se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme. En los que esperan en su misericordia. Para librar sus vidas de la muerte. Y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes, a uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad, luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces, tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con qué sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Compartamos una reflexión sobre la lectura del día de hoy. Te invitamos a dejar tus intenciones en comentarios y suscríbete para seguir fortaleciéndonos en nuestra fe. La parábola de los talentos es una de las enseñanzas más poderosas que Jesús compartió con sus discípulos. Nos confronta con preguntas profundas sobre la responsabilidad, el uso de los dones que Dios nos ha otorgado y la manera en que gestionamos los recursos que tenemos a nuestra disposición. En la parábola, cada uno de los siervos recibe una cantidad de talentos, y aunque la cantidad difiere, el mensaje es claro: lo que importa no es cuánto hemos recibido, sino lo que hacemos con lo que tenemos.
Jesús nos invita a reflexionar sobre el valor de la fidelidad en las pequeñas cosas. En la parábola, el Señor confía en sus siervos, dándoles una parte de sus riquezas. Lo que hacen con esos talentos define su futuro y revela su carácter. El siervo que recibe 5 talentos, así como el que recibe 2, actúan con diligencia y creatividad. Ambos siervos reconocen que los talentos que les fueron confiados no son solo una posesión, sino una responsabilidad. Al trabajar con ellos, multiplican lo que se les ha dado, demostrando así su fidelidad y compromiso. No se conformaron con mantener lo que tenían, sino que buscaron activamente cómo hacer que esos talentos rindieran frutos. El tercer siervo, sin embargo, actúa con miedo y pasividad. Al esconder su talento bajo tierra, busca protegerlo, pero en realidad lo está desperdiciando. No reconoce el potencial del don que le fue dado, ni el propósito para el cual fue confiado en sus manos. Su temor lo paraliza, y en lugar de asumir riesgos o intentar algo nuevo, elige la opción más segura, pero también la más improductiva. Esta es una advertencia clara para todos nosotros. El miedo a fracasar, el temor a no estar a la altura de las expectativas, puede llevarnos a enterrar nuestras capacidades y talentos, privándonos a nosotros mismos y a los demás de los frutos que podríamos haber generado. Jesús, a través de esta parábola, nos enseña que Dios no solo valora nuestros dones, sino también nuestra disposición para usarlos al máximo. El Señor de la parábola no está simplemente interesado en la preservación de sus riquezas, sino en su multiplicación. Esta es una llamada a la acción, un desafío a no quedarnos de brazos cruzados ante las oportunidades que se nos presentan. Cada uno de nosotros ha recibido dones y talentos únicos. Algunos pueden tener más, otros menos, pero lo que realmente importa es cómo decidimos utilizarlos. La vida cristiana no se trata de la cantidad de recursos que poseemos, sino de cómo los empleamos para el bien común, para el crecimiento del reino de Dios. En la economía del reino, no se trata solo de mantener lo que tenemos, sino de arriesgarlo, invertirlo y hacerlo crecer. La fidelidad en lo poco es lo que nos prepara para ser fieles en lo mucho. Si no somos capaces de administrar bien las pequeñas oportunidades que Dios nos da, ¿cómo podremos manejar responsabilidades mayores? Otro aspecto crucial de esta parábola es la confianza que el Señor deposita en sus siervos. No les da instrucciones detalladas sobre cómo manejar los talentos, en cambio, les da libertad para actuar según su juicio. Esta libertad implica responsabilidad. Dios confía en nosotros, en nuestra capacidad para discernir, planificar y actuar de manera que nuestros talentos rindan frutos. Esta confianza divina debería llenarnos de valor y motivación para tomar iniciativas, sabiendo que nuestras acciones, cuando están guiadas por la fe y la prudencia, tienen el potencial de multiplicar los dones que hemos recibido. Pero, ¿qué ocurre cuando actuamos con negligencia o miedo? La parábola es clara, el talento no utilizado es retirado. Esta es una lección difícil, pero necesaria. Dios espera que pongamos en juego lo que se nos ha dado. La pasividad, el conformismo y el miedo no son opciones viables en el camino de la fe. Al ocultar nuestro talento, no solo fallamos en nuestro deber, sino que también perdemos la oportunidad de crecer y contribuir al reino de Dios. El siervo que no hace nada con su talento termina perdiéndolo todo, mientras que aquellos que se arriesgan y trabajan duro son recompensados abundantemente. La parábola también nos invita a considerar la naturaleza del juicio divino. El Señor de la parábola ajusta cuentas con sus siervos, recompensando a los fieles y castigando al negligente. Este ajuste de cuentas no es arbitrario, sino justo. Los siervos que fueron diligentes y creativos son invitados a entrar en el gozo de su Señor. Esta frase sugiere que la recompensa no es solo material, sino también espiritual. Participar en el gozo del Señor es una imagen de la comunión con Dios, de la participación en su alegría eterna. Por otro lado, el castigo del siervo negligente es severo, una advertencia de las consecuencias de la inactividad y la falta de compromiso en la vida espiritual. Podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que más nos impide usar nuestros talentos al máximo? Muchas veces, es el miedo al fracaso, la duda sobre nuestras propias capacidades o la falta de visión. Pero Jesús nos llama a superar estos obstáculos. Nos asegura que no estamos solos en este esfuerzo. Dios está con nosotros,
guiándonos, dándonos sabiduría y fortaleza para cumplir con nuestra misión. Él conoce nuestras limitaciones, pero también conoce nuestro potencial. Nos ha dado los talentos que tenemos porque sabe que somos capaces de hacerlos fructificar. Además, la parábola nos desafía a mirar más allá de nosotros mismos. Los talentos que se nos han dado no son solo para nuestro propio beneficio, sino para el bien de la comunidad, para el servicio a los demás. Al multiplicar nuestros talentos, contribuimos al bienestar de la Iglesia y del mundo. Este llamado al servicio nos recuerda que estamos todos conectados, que nuestras acciones, o la falta de ellas, tienen un impacto en aquellos que nos rodean. En última instancia, la parábola de los talentos es una invitación a vivir una vida plena, a no conformarnos con lo mínimo, sino a aspirar a lo máximo que Dios tiene reservado para nosotros. Es un llamado a ser valientes, a tomar riesgos por el reino de Dios, a invertir nuestras vidas en aquello que realmente importa. Cuando lo hacemos, no solo multiplicamos nuestros talentos, sino que también encontramos el verdadero gozo, el gozo de servir a Dios con todo nuestro ser, de ser partícipes de su obra en el mundo. Así que, al reflexionar sobre esta parábola, preguntémonos, ¿qué talentos me ha dado Dios? ¿Estoy usándolos al máximo, o los estoy enterrando por miedo o negligencia? ¿Cómo puedo empezar hoy a multiplicar esos talentos para el bien del reino? Recordemos que al final, todos tendremos que rendir cuentas. Que cuando llegue ese día, podamos presentarnos ante el Señor con las manos llenas de frutos, sabiendo que hemos hecho todo lo posible por multiplicar los dones que Él nos ha confiado. Que podamos escuchar esas palabras que todos anhelamos oír: bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.